Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta reflexión para el día de hoy, domingo 21 de enero de 2018, que corresponde a la tercera semana del tiempo ordinario del ciclo B. Les habla Iván Rodrigo Vaquero, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, docente en el programa bíblico pastoral de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel, en donde también colaboro como coordinador académico y a donde deseo invitarlos nuevamente para que inicien su formación en la fe. No podemos ser personas indiferentes e ignorantes en un tema tan importante como es la profundización en el estudio de la palabra, en el estudio de la teología y en un cimiento más sólido de lo que es realmente la vida espiritual. Hoy quiero hacer la reflexión centrándome también en los textos, pero quiero centrarme principalmente en una comprensión muy importante que es la que nos está en el medio de las lecturas. Hay una comprensión en primer lugar como de que ya el tiempo se ha cumplido, ¿no? Especialmente en la segunda lectura que está tomada pues de Pablo a los Corintios. Vemos en ese capítulo 7 como dice, bueno, ya el momento es apremiante, ya no hay nada que hacer, porque Pablo consideraba que iba a existir una parucía inminente, es decir, que eso que denominaban la segunda venida del Señor, que es un error, porque no se trata de que Él venga, sino de que nosotros pasemos a participar plenamente del corazón del Padre. Pero eso que se denomina, ellos consideraban que ya iba a llegar. Allí es donde dice, vea, ya no piensen en casarse, ya no piensen en céntrense en que ya es el último momento que tenemos para volver a lo esencial y para encontrarnos con Dios y para abrazar el proyecto de Dios. En este sentido también la primera lectura que está tomada del libro de Jonás en el capítulo 3 versículo 1 al 5 y el versículo 10 se nos presenta a Jonás que va a Nínive, ¿cierto? Y los ninivitas terminan acogiendo el mensaje y terminan convirtiéndose, proclamando el ayuno, arrepintiéndose por sus maldades y abrazando a Dios, y por esa conversión, ¿cierto? Y por ese arrepentimiento, entonces Dios también se arrepiente y no envía la catástrofe. Ya he hablado de que este Dios que se arrepiente es una de las cosas más hermosas del texto bíblico, porque justamente muestra un Dios que aplaca su comprensión de juez, como lo comprendían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para dar paso a la misericordia, porque ese es nuestro Dios, absoluta misericordia. Sabemos que este texto de Jonás es ficticio, sabemos que no tiene una fundamentación histórica, por eso desde la exégesis el libro de Jonás ya no es considerado un libro profético, porque para el profeta necesita una fundamentación, un carácter histórico que sostenga la reflexión. Sabemos que Nínive en ningún momento se convirtió a Yahvé, y que de hecho fue destruida, y que en el año 612, si mi memoria no me falla, Nínive justamente cae, con eso cae este imperio asirio y da paso al imperio babilónico. Pero quiero centrarme en algo muy importante, y es ese tema de la conversión. Uno le dicen, el tiempo ya está cerca, olvidémonos de que el mundo se va a acabar y todas esas bobadas, ¿cierto? Pero la invitación es, miren, céntrense en lo importante y tengan una conversión. Pero algo muy interesante, y es que la conversión en el cristianismo se nos es presentada de una manera distinta. La conversión en el cristianismo no es ponerse a llorar, a arrepentirse y hacer ayunos
por un acto externo y caer de pronto en una serie de prácticas externas o incluso de comportamientos distintos, sino que la conversión en el cristianismo es otra cosa. Por eso en el Evangelio de Marcos capítulo 1, 14 al 20 dice que Juan estaba proclamando que se cumplió el plazo y que ya tenemos que creer, convertirnos y creer en el Evangelio. Inmediatamente dice y nos habla de ese llamamiento de Jesús a lo que es a Simón y Andrés: vengan conmigo que los haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que la conversión en el cristianismo es la experiencia del discipulado. Y sobre eso quiero señalar: la comprensión de la conversión no es un cambiar nuestra manera de comportarnos porque sí. De hecho, para eso no se necesita de Dios. Tú puedes sencillamente, por medio de un acto de conciencia, saber aquello en lo que estás fallando y darle un giro a tu vida. La conversión en el cristianismo implica otra cosa. La conversión en el cristianismo es entrar en una experiencia profunda de Dios que vive y acontece en tu existencia. Y cuando tú encuentres a ese Dios que mora en ti, y cuando tú encuentres ese rostro de ese Dios que es bondad, que es misericordia y que realmente está siempre aconteciendo la salvación en tu vida y en tu historia, y que te lleva a salir de ti mismo para darte plenamente a los demás, se da un cambio de comprensión de la vida. Entonces cambia en primer lugar la comprensión de Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios juez, no es un Dios castigador, no es un Dios que destruye, no es un Dios que rechaza, sino que es todo lo contrario. Es el Dios que es infinita misericordia, acogida, bondad, que siempre se la juega por el ser humano y que siempre está buscando elevar lo humano. Y cuando tú descubres ese Dios, cambia también la manera de comprenderte a ti mismo, porque ya no te comprendes entonces como alguien que no tiene valor, o no te comprendes de pronto como alguien que vive solamente en el egoísmo y para sí, sino que cambia la comprensión y descubres que estás habitado por Dios, que eres hijo amado de Dios y que tienes un proyecto y una misión profunda, y es comunicar a ese Dios que has encontrado, a ese Dios que es amor y a ese Dios que es misericordia. Tienes esa tarea de hacerlo presente, de comunicarlo, de expresarlo a los demás, de buscar que los demás también tengan esa experiencia. Y entonces es allí donde este Simón y este Pedro, que siempre habían sido pescadores, dejan todo lo que tienen, ¿cierto? Abandonan su oficio, abandonan lo que había sido su vida para entregarse a esa hermosa tarea de enseñar, de transmitir, de testimoniar, de jalonar a otros, de invitar a otros a vivir esa experiencia de ese rostro de Dios que ellos habían experimentado y que habían encontrado, ¿verdad?, en el rostro de Jesús. Entonces pidámosle a Dios esta conversión, no una conversión externa que se puede desgastar, no una conversión de prácticas piadosas, no una conversión que se centre en el temor y en el miedo, sino una conversión que se centre en esa experiencia del amor que nos habita y nos desborda y nos lleva a convertir nuestra vida en servicio, en testimonio de Él, en ser pescadores de hombres. Que así sea.